Fundación Huésped ha firmado un convenio con el Ministerio de Educación, el cual permite que esta gente le pueda enseñar educación a nuestros hijos, educación sexual. Gracias a, nuevamente, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Gracias a él se ha firmado este convenio. Él es el responsable también de firmar la resolución 340 del Consejo Federal de Educación. Otra resolución que es tremenda, es terrible en lo que enseña, en lo que da, en lo que imparte. Bueno, gracias al disenso hemos conseguido este convenio y se lo podemos mostrar. Acá lo preocupante es la cláusula sexta, porque nos encontramos que dice: las partes asumen recíprocamente el deber de confidencialidad sobre la información de cualquier naturaleza obtenida de la otra parte en forma directa o que pudieran conocer con motivo o en ocasión del desarrollo del objeto del convenio. Las partes se comprometen a no utilizar la información recibida para propósitos por medios distintos de los previstos en el marco del convenio. Esto es un marco de enseñanza sobre la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Qué pueden llegar a tener, díganme, de confidencialidad o que deban guardarse confidencialidad? ¿Cuál es la información que se van a estar pasando entonces? Acá la única luz de esperanza que tenemos es que todo convenio tiene que tener una cláusula de rescisión. Y la cláusula de rescisión está en la cláusula cuarta, segundo párrafo, y dice: cualquiera de las partes podrá rescindir el convenio previa notificación fehaciente a la otra con una antelación no menor a 30 días corridos. Y demás. Esta es la única luz de esperanza que tenemos para decir: necesitamos un ministro de Educación, necesitamos un Ministerio de Educación dependiente del Ejecutivo, necesitamos un gobierno de la nación que tenga lo que hay que tener para rescindir este convenio. Esto fue firmado el 11 del mes de julio de 2018 y está firmado por 2 años de duración del convenio. Obviamente el gobierno de turno que firmó este convenio no va a querer rescindirlo, pero este año 2019 hay elecciones. Ojo, con un nuevo gobierno este convenio se podría rescindir. Ahora lo que vamos a ver es, gracias a este convenio, qué es lo que ha hecho la Fundación Huésped sobre la educación sexual integral. Y lo primero que hizo ya en su propia página, ya no estamos hablando de la red social Facebook, estamos hablando de la página oficial de Fundación Huésped, es darnos a entender qué es lo que entienden sobre la educación sexual integral para ellos. Y dan toda una explicación, una sarta de cosas. Y cierran con la famosa resolución 340, que es la que les contaba que es nefasta. Es nefasta, también firmada por Alejandro Finocchiaro. Cuando uno entra a leer la resolución 340, se encuentra con que, por ejemplo, fíjense que cuando buscamos la palabra aborto, nos la encontramos como un problema ético, de salud pública, moral, o sea, un problema ético, un problema de salud pública, un problema moral, un problema social, un problema cultural, un problema jurídico. Fíjense que en ningún momento lo menciona como lo que es un delito del Código Penal, artículo 85 al 88. No, lo muestra como un problema, como una mirada a resolver. Siempre que hay un problema hay que apuntar a resolverlo. Bueno, esto es lo que han firmado en el Consejo Federal de Educación en el año 2018, la resolución 340 del año 2018. Y otra de las cosas que llama la atención es que cuando uno busca la palabra género, se encuentra con diversas, la verdad, frases al respecto, entre ellas evitar los estereotipos de género, o sea, dejar de ser varón y mujer, o considerar a eso como un estereotipo. Dice: igualdad de oportunidades para niñas y niños en juegos y trabajos, evitando estereotipos. O sea, igualdad de oportunidades para niñas y niños en juegos y trabajos, evitando estereotipos. Si las nenas se quieren pintar las uñas, o se quieren pintar los labios, o se quieren vestir de princesa, y los niños también quieren hacerlo, van a poder hacerlo porque hay que evitar los estereotipos. Otra palabra, mejor dicho, la misma palabra, pero mencionada acá, es identidad de género. Esa es la frase.
Identidad de género hace referencia a la ley de identidad de género firmada por el gobierno anterior en el año 2012, pero jamás derogada, que es una ley que en sus artículos 5 y 11 dicen que cualquier menor de edad, si quiere cambiarse el sexo y los padres se negasen, puede cambiárselo con autorización judicial. Entonces, estamos hablando de una ley que es terrible para la familia. Bueno, eso es lo que están firmando el gobierno actual, por medio del ministro de Educación, dependiente del Ministerio de Educación, el cual es dependiente del Gabinete de Ministros, y el jefe de Gabinete de Ministros es dependiente del presidente. Esto es gobierno actual. Lo que sí podemos ver es lo que muestran directamente en su página y dice qué y cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. Entre ellos, lo que enseñan dentro del marco legislativo es la ley 26743 de identidad de género. Esta ley debería ser derogada porque esta ley, la ley de identidad de género, apunta a que cualquier menor de edad, si quiere cambiarse su sexo, puede cambiarlo aunque sus padres se negasen. Otro de los puntos que a mí me llama la atención es que dentro de la página oficial dice tus derechos. ¿Y cuáles son tus derechos? El de la interrupción legal del embarazo, o sea, el aborto. ¿Desde cuándo el aborto dejó de ser un delito y se convirtió en un derecho? Si la ley no salió. ¿Se dan cuenta de lo que pueden llegar a enseñar? Esta gente tiene un convenio para enseñarle a tus hijos. Según ASI Prensa, Fundación Huésped está siendo financiada por IPPF. No sé si recuerdan, la IPPF es la Planned Parenthood. Y según El Disenso, que ha hecho un trabajo fenomenal dentro de su publicación llamada IPPF, un huésped oculto, hay todo un listado de información precisa sobre el financiamiento que le ha dado IPPF a la Fundación Huésped. Entre ellos una publicación propia de Fundación Huésped, con el pañuelito verde, explicando que trabajan en conjunto con la Planned Parenthood, con IPPF, pero también tenemos acá el listado de los fondos. Esto ya es muy difícil de refutar, nadie podría decir de lo contrario. Nos vamos al punto 91 y en el 91 dice Argentina, Fundación Huésped. Esto les recomiendo entrar directamente a la página del Disenso y buscarlo por ustedes mismos, yo solamente se los muestro. Y les quiero mostrar algo más. Cuando uno busca en Google el tema de la educación sexual integral, ya no dada por Fundación Huésped, sino dada por la IPPF, los que enseñan que hay que legalizar el aborto a nivel mundial, se encuentra con un marco de referencia de la IPPF para la educación sexual. Dice educación integral en la sexualidad. Claramente es educación sexual integral, es una manera de decirlo. Nos encontramos con un marco de referencia para dar educación sexual integral. Justo la IPPF, que financia a Fundación Huésped, y Fundación Huésped tiene un convenio con el Ministerio de Educación para dar educación sexual integral, nos encontramos con el que la IPPF también tiene un marco para explicar cómo darla. En este marco de referencia, en este marco de la IPPF para la educación integral en sexualidad, que claramente está invertida la forma de decirlo, es educación sexual integral, nada más que esto es una traducción del inglés, nos encontramos con explicaciones como la siguiente, donde dice la IPPF cree que los tabúes sexuales, sabemos que los tabúes son, por ejemplo, el incesto, la pedofilia, que son resultado de la cultura y la religión, o sea, nos echa la culpa de que eso exista, no son barreras insuperables para ampliar el alcance de la educación en sexualidad. O sea, ojo, según la IPPF se podría enseñar sobre pedofilia, o se podría enseñar sobre aborto, o se podría enseñar sobre incesto, siempre y cuando podamos correr de lado a la cultura y la religión, que son las únicas barreras que están impidiendo que esto se pueda dar. Pero dice no son barreras insuperables. O sea, nos vamos a enfrentar a eso, tranquilos. Cuando uno busca, por ejemplo, aborto, se encuentra que el aborto está mencionado dentro de, acá está, dentro de esta página, dentro de este marco. Entonces, dense cuenta de la manera de que quieren enseñar la educación sexual integral según la IPPF. Y, por ejemplo, si uno busca, y esto la verdad es muy llamativo,
Cuando uno busca la palabra sexo se encuentra con un montón de páginas, de puntos. Hay 13 veces mencionada la palabra sexo. Pero miren esto. Ahí en el segundo párrafo dice: en especial es necesario recuperar parte del lenguaje utilizado por la industria del sexo comercial para poder representar el sexo seguro como divertido y placentero. Frenemos ahí. La industria del sexo es la pornografía. Sabemos que en la pornografía se puede ver pedofilia, se puede ver incesto, se pueden ver cosas terribles y nefastas, se puede ver hasta incluso trata. Según la IPPF, financiadora de Fundación Huésped, la cual tiene un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación, es necesario recuperar parte del lenguaje utilizado por la industria del sexo comercial, muy clarito lo dice, para poder representar el sexo seguro como divertido y placentero. Eso, señores, es lo que le pueden enseñar a sus hijos. Soy Elías Badalasi, pueden entrar a mi página, voy a subir más videos sobre esto y temas relacionados, y cualquier consulta pueden hacérmela por privado. Saludos.